Mantenimiento Industrial Géminis le da la bienvenida al módulo número 11 del curso de capacitación Cálculo de presión de prueba hidrostática de tubería, válvulas y recipientes bajo el método cambio de presión por el doctor ingeniero José Luis Cruz Pérez. Bienvenidos al curso. Hoy, 22 de enero de 2022. Preámbulo al módulo 11. En este módulo veremos el código ASME B313 y parte de ASTM 1003, fotografías, artículos y demás información técnica complementaria de las pruebas hidrostáticas de spools, circuitos de tuberías y todo lo relacionado a tuberías que se encuentren dentro de las instalaciones de la empresa, como lo especifica la figura 301.1 del código ASME B313-2020, ilustrado en la siguiente página. Todas las fotografías y videos son solo una parte de las numerosas pruebas hidrostáticas y neumáticas realizadas por un servidor. Hasta ahora hemos visto parcialmente las normas siguientes. Ahí aparecen todas. Es recomendable repasar estas normas diariamente y otras más. Bienvenidos nuevamente a este curso de capacitación en pruebas de fugas bajo el método cambio de presión. Tenemos 6 temas. Respuesta a las preguntas elaboradas del módulo 10. Información anexa al módulo 11. Fotografías varias, registrador, vacuómetro, bomba vacío, de una prueba hidrostática, de un curso de capacitación. Código ASME B313-2020, tracción parcial, evaluación parcial y una breve historia de las pruebas no destructivas. Aquí podemos observar la figura 301.1. Diagrama ilustrativo de aplicación B313 para tuberías en equipos. Vemos calderas de potencia, tuberías de equipos empaquetados, recipientes de presión, tubos, cabezales de tubos, etc. Tubería que está dentro del alcance del código B313. Y también aparece la tubería que está fuera del alcance. Respuestas del módulo 10. Calcular el volumen de agua que se requiere para realizar la prueba hidrostática en una tubería ASTM 53A con los datos siguientes: diámetro exterior 6,5 octavos, espesor de pared 156 milésimas, longitud 100 metros. Fórmula: volumen igual a pi por radio cuadrado por altura, que para nuestro caso es distancia. Convertimos primeramente las pulgadas a milímetros. Una pulgada es igual a 25,4 milímetros, así que 6 pulgadas por 25,4 nos da 152,4. 5 octavos, dividimos 25,4 entre 8 y multiplicamos por 5 nos da 15,87. Sumamos ambas cantidades, 152,4 más 15,87, esto es igual a 168,27. Por lo tanto tenemos que el diámetro exterior es igual a 168,275 milímetros. Ahora convertiremos las milésimas a milímetros. Una pulgada es igual a 1000 milésimas, igual a 25,4 milímetros. Así que 156 milésimas será igual a X. Despejamos X y tenemos X es igual a 25,4 por 156 entre 1000, esto es igual a 3,96 milímetros. Lo redondeamos a 4. Pero como son 2 caras por 2 es igual a 8 milímetros. De tal forma que el diámetro interior es igual a 168,27 menos 8. Esto es igual a 160,27 milímetros. Pero como es el diámetro y necesitamos el radio, lo dividimos entre 2. Así que el radio es igual a 80,137 milímetros. Ahora corremos el punto decimal, 3 valores a la izquierda y tenemos 0,08 al cuadrado. Esto es igual a 0,0064 metros cuadrados. De tal forma que nos queda volumen igual a 3,1466 por 0,0064 por 100, esto es igual a 2,01 metros cúbicos. Veamos parte de ASME sección 5 2017. Traducir los siguientes párrafos. Inciso A. Régimen de fuga. El caudal de un líquido o gas a través de una fuga a una temperatura determinada, como resultado de una diferencia de presión especificada a través de la fuga. Las condiciones estándar para los gases son 25 grados centígrados y 100 kilopascales.
Las tasas de fuga se expresan en varias unidades, como metros cúbicos, pascal por segundo o pascal. Inciso B, sensitividad. El tamaño del régimen de fuga más pequeño que puede ser detectada inequívocamente por instrumento, método o técnica de prueba de fugas que se esté utilizando. Inciso C, los medidores de tipo carátula y registradores deberán cumplir los requisitos de la letra A del artículo T1031. Se pueden usar manómetros líquidos o medidores de tubo burdón de cuarzo en todo su alcance. Tenemos ahora la ley de Boyle-Mariotte. P1B1 igual a P2B2. Despegar las siguientes variables. Si despejamos B1 es igual a P2B2 entre B1. P2 será entonces igual a P1B1 sobre B2. B1 igual a P2B2 sobre P1 y B2 es igual a P1B1 sobre P2. Relacionar las dos columnas uniendo con una flecha de acuerdo a la norma ASTM 1316. Aquí está la gráfica. Empezamos con prueba no destructiva, indicación, interpretación, falsa, relevante, no relevante, evaluación, aceptar o rechazar. Veamos la número 5. La siguiente figura es una representación de principio de Pascal. 6. Un gas a una temperatura de 35 grados centígrados y una presión de 440 milímetros de mercurio se calienta hasta que su presión sea de 760 milímetros de mercurio. Si el volumen permanece constante, ¿cuál es la temperatura final del gas? Tenemos la fórmula P1T1 es igual a P2 sobre T2. Si despejamos T2 es igual a T1P2 sobre P1. Sustituyendo valores en T2 es igual a 35 más 273 por 760 milímetros de mercurio entre 440 es igual a 532. Ahí está, 532 grados Kelvin. Número 7. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 mililitros a una presión de 986 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura no cambia? P1B1 igual a P2B2 va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Si despejamos B2 es igual a P1B1 sobre P2. Sustituyendo valores tenemos entonces 0,986 por 80 entre 1,2 es igual a 65,73 mililitros. Número 8. Con una lectura de 52,5 kilogramos por centímetro cuadrado en el manómetro, durante la realización de una prueba hidrostática, ¿qué lectura tendremos en el registrador de presión con un bordón de 0 a 1000 libras en una gráfica cuadrática? Hay dos formas de saberlo. Primero, 1000 libras es igual a 70 kilogramos por centímetro cuadrado. 52,5 entre 70 tendremos que es igual a 75%. Otra forma es 52,5 kilogramos por el factor de 14.22. Son 746 entre 1000 es igual a 75%. Aquí tenemos un cuadro con unas definiciones. Traducir los siguientes conceptos de acuerdo a ASTM 1316. Presión absoluta, indicador sonoro de fuga, gas ideal, presión manométrica, manómetro diferencial, atmósfera y presión atmosférica. Si hay un error, favor de disculparme. Ustedes chequenlo por favor. Aquí vamos a ver parte de la sección A, donde tenemos varias definiciones que nos van a servir. Continuamos con las traducciones de la norma ASTM E1316. Esta norma define la terminología utilizada en la norma preparada por el Comité E07 de pruebas no destructivas. Estos métodos de pruebas no destructivas incluyen emisión acústica, prueba electromagnética, gamma y rayos X, pruebas de fuga como lo que es nuestro curso de capacitación,
líquidos penetrantes, partículas magnéticas, radiografía de neutrón, pruebas ultrasónicas y otros métodos técnicos. Flow, una imperfección o discontinuidad que puede ser detectada por formas destructivas y no necesariamente rechazable. Defect, una o más fallas en el cual el tamaño, forma, orientación o propiedades no reúne el criterio de aceptación y entonces es rechazable. Discontinuity, una falta de continuidad o cohesión, una interrupción intencional o no en la estructura o configuración física de un material o componente. No destructive testing, el desarrollo y la aplicación de métodos técnicos para examinar materiales o componentes de manera que no perjudiquen la utilidad y servicio futuro con el fin de detectar, localizar, medir y evaluar defectos para evaluar la integridad, las propiedades y la composición y para medir las características geométricas. Indication, la respuesta a evidencia de una prueba no destructiva. Una indicación es determinada por la interpretación que será relevante, no relevante o falsa. Interpretación, la determinación de que sea relevante, no relevante o falsa. Información anexa al módulo 11. Procedimiento específico de prueba hidrostática para tuberías de polietileno de alta densidad. Tabla de equivalencias de presión. Procedimiento de prueba hidrostática, cortesía de Avenir Abengoa, México. Información variada. Código ASME B313, norma ASTM 1003. Leer las siguientes normas y códigos: ASME B311, ASME B314, ASME B318, norma oficial mexicana NOM 001 SECRE 2010 y NOM 007 SECRE 2010. Empezamos con el tema 3, fotografías varias. Ahí tenemos las partes de un registrador de campo. Ajuste de cero. Este es el único ajuste del registrador de campo que se permite realizar en caso de ser necesario. Nota: este es un modelo específico. La fotografía puede variar de acuerdo a la marca del fabricante, el cual puede ser analógico o digital. De igual forma, se puede y debe ajustar el cero en los manómetros digitales. Ojo, no ajustar la plumilla de temperatura. En fotografías varias, aquí tenemos dos macómetros de diferentes rangos, en pulgadas de mercurio y en bares. En la siguiente fotografía podemos observar una bomba de vacío y un manovacúmetro. Esta información fue bajada de internet. En la siguiente fotografía podemos observar una prueba neumática a tubería de acero de diferentes diámetros con el sistema Packliner en CAE Tuxandepel. Tenemos el registrador de presión, el sensor de temperatura y el manómetro. En la siguiente fotografía podemos ver el ejemplo de una gráfica a tuberías dentro de las instalaciones de una empresa de Pemex o cualquier otra empresa. De acuerdo al código ASME B313, observemos los escalones de un tercio. La temperatura no comienza en cero. Como la temperatura durante la pH no varía, la presión se mantiene constante. En la siguiente fotografía observamos la prueba hidrostática de una tubería de polietileno de alta densidad unidas por termofusión en CAE Tuxandepel. En esta fotografía podemos observar la prueba de la red contra incendio de una batería después de realizar la prueba hidrostática satisfactoriamente. En la siguiente fotografía observamos la fuga de una brida de la válvula de bloqueo en un indicador de nivel TASI 200 en batería Blasillo, bridas antes y después de las válvulas. Aquí podemos observar dos recuadros de planos de tubería. Veamos el primero. Es una línea de 1 pulgada de agua de servicios, cuya prueba es de 2 kilogramos por centímetro cuadrados, solo que es para líneas de drenaje y de filtros. ¿Qué dice ASME B313?
a menos que se especifique en el diseño de ingeniería, las líneas abiertas a la atmósfera, tales como venteos y drenajes, posteriores a la última válvula de cierre, no necesitan ser sometidas a pruebas de fuga. Cuando veamos este caso hay que platicárselo a la supervisión. Quizás el departamento de ingeniería hizo el famoso copia y pega. La siguiente es una línea de 10 pulgadas de agua contra incendio. Dice, las líneas de succión y descarga deberán ser probadas hidrostáticamente a no menos de 200 libras o 50 libras arriba de la máxima presión mantenida en el sistema, la que sea mayor. Esta presión requerida deberá ser mantenida por lo menos 2 horas. Obviamente 2 horas significa más de 5 horas. Aquí podemos observar una gráfica. Gráfica de pruebas neumáticas con tag liner de spool de 16 pulgadas, 300 libras, de cavidades del Centro de Almacenamiento Estratégico Tuzandépetl, realizadas por la contratista Luna Rodríguez. Spool unidos. Podemos reunir varias piezas y hacer una sola prueba. Presión inicial 110 libras, presión final 115 libras. ¿Por qué? Porque la temperatura inicial fue de 26,6 grados centígrados y la final de 33,3 grados centígrados. En la siguiente fotografía podemos observar el curso de capacitación en pruebas de fugas al personal de GEMEPAC, Grupo Multidisciplinario de Pruebas, Arranques y Calidad, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, impartidas por un servidor. Veamos ahora el código ASME 313, párrafo 345. Prueba requerida de fugas. Previo a la operación inicial y después de completar los exámenes requeridos en el párrafo 341, cada sistema de tuberías deberá examinarse para asegurar su hermeticidad. La prueba será una prueba hidrostática de fugas en conformidad con el párrafo 345.4, excepto como se disponga en este punto. A menos que se especifique en el diseño de ingeniería, las líneas abiertas a la atmósfera, tales como venteos y drenajes, posteriores a la última válvula de cierre, no necesitan ser sometidas a pruebas de fuga, como lo vimos anteriormente. Aquí ilustramos 345.2.1. Se tomarán las precauciones del caso para evitar una presión excesiva. Inciso A, cubrir el spool con una lona. Ahí vemos la lona sobre una estructura que puede ser de madera o de fierro. Y en la siguiente es humedecer ligeramente entre soldaduras de bridas. Aquí ilustramos 345.2.1. Se tomarán las precauciones del caso para evitar una presión excesiva. Inciso A, cubrir el spool con una lona. Ahí vemos la lona sobre una estructura que puede ser de madera o de fierro. Y en la siguiente es humedecer ligeramente entre soldaduras de bridas. Continuamos con 345.2.1. Se tomarán las precauciones del caso para evitar una presión excesiva. Si humedecemos la parte superior de la tubería en una pH, usamos la transferencia de calor por convección para mantener o disminuir la temperatura de la tubería o el spool. Así que hay que humedecer ligeramente entre soldaduras de bridas, más o menos entre 5 y 10 centímetros antes de cada soldadura. Gráfica de pH para tuberías y spools. La presión de prueba para localizar fugas deberá mantenerse por lo menos 10 minutos. Nosotros le damos 15 minutos. Si vemos entre el punto 1 y 2, le damos 15 minutos, entre 3 y 4, 15 minutos y entre 5 y 6, 15 minutos. Pero si la tubería es muy corta y de pequeño diámetro, por lo menos vamos a darle 10 minutos. Aquí tenemos 345.2.2, otros requerimientos de pruebas. Prueba de baja temperatura. La posibilidad de fractura por fragilidad deberá ser considerada cuando se lleven a cabo pruebas de fuga a las temperaturas del metal próximas a la temperatura de transición dúctil frágil. ¿Qué dice ASTM 1003? Que hay que hacerlo a 16 grados centígrados mínimo. Presiones especiales para pruebas.
Componentes de tubería y subensambles. Los componentes de tubería y subensambles pueden probarse separadamente o como tuberías ensambladas. Juntas bridadas. Las juntas bridadas usadas para conectarse componentes de tuberías y subensambles que han sido probados previamente, y las juntas bridadas con comal o junta ciega usadas para bridar equipos u otras tuberías durante la prueba no necesitan ser probadas de acuerdo al párrafo 345.1. Aquí hay que decir que de igual forma los coples de venteos o purgas serán sellados con soldadura después de la pH. Una fuga aquí no es relevante, como las bridas temporales de los conos de bruja en los filtros. Tampoco es relevante esta fuga. 345.2.3. Previsiones especiales para pruebas. Inciso C. Soldaduras de cierre. La soldadura final que conecta sistemas de tuberías o componentes los cuales han sido exitosamente sometidos a prueba en conformidad con el párrafo 345 no necesitará someterse a prueba de fugas, dado que la soldadura se examina durante la fabricación de acuerdo con el párrafo 344.7 y pasa los exámenes radiográficos en un 100%, conforme el párrafo 344.5, o los exámenes ultrasónicos en un 100%, conforme el párrafo 344.6. Conexión de instrumentos. Las juntas roscadas con tubing o una combinación de estas, utilizadas para conectar instrumentos para pruebas previas de fugas, no necesitan ser probadas para pruebas de fugas de acuerdo al párrafo 345.1. 345.2.6. Si algunas reparaciones o adiciones se realizan después de la prueba de fuga, la tubería afectada deberá volverse a probar, excepto para aquellas reparaciones o adiciones menores, donde el propietario pueda renunciar a aplicar los requisitos de una nueva prueba, si se toman medidas de precaución para asegurar una construcción segura. A veces le hacen también líquidos penetrantes. Tenemos ahora 345.2.7. Los registros durante la prueba se realizarán para cada sistema de tuberías, incluyendo fecha de prueba, identificación del sistema de tuberías sujeto a la prueba, fluido de prueba, presión de prueba, certificación de los resultados emitidos por el examinador. Estos registros no necesitan conservarse después de completar la prueba. Si se conserva la certificación emitida por el inspector donde se indica que el sistema de tuberías aprobó satisfactoriamente la prueba de presión como lo exige este código. Excepto como se prevé en B y C abajo, todas las juntas soldaduras, incluidas las soldaduras de anexos estructurales o componentes presurizados y uniones, se deberán dejar sin aislamiento y expuestas para ser examinadas durante las pruebas de fuga, excepto las juntas previamente probadas de acuerdo con este código, las cuales pueden estar aisladas o cubiertas. Veamos 345.3. Preparación para pruebas de fuga. Todas las juntas pueden imprimarse, o sea, aplicarle el primario, y pintarse antes de la prueba de fugas, a menos que se requiera una prueba de fugas de mayor sensibilidad. Las tuberías designadas para servicio de vapor o gas deberán contar con soportes temporales adicionales en caso de que sea necesario soportar el peso del líquido de prueba. Hay que realizar una inspección visual y reportar cualquier anomalía. Límites de presión de pruebas de tuberías. El equipo que no deba someterse a pruebas deberá desconectarse del sistema de tuberías o aislarse mediante comales u otros medios. Una válvula puede usarse si es que la válvula es apropiada para la prueba de presión. 345.4.2. Presión de pruebas. Excepto como está previsto en el párrafo 345.4.3, la prueba de presión hidrostática en cualquier punto en un sistema de tuberías metálico deberá ser como sigue. No menor a 1,5 veces la presión de diseño. Cuando la temperatura de diseño sea mayor que la temperatura de prueba, la temperatura de examen mínima para el punto bajo consideración deberá ser calculada mediante la ecuación 24.
PT igual a 1.5 PCT sobre S, donde P es presión interna del diseño, PT es presión de prueba mínima, S esfuerzo permitido a temperatura de diseño del componente para material de tubería predominante. Ver la tabla A1 o tabla A1M. ST, esfuerzo permitido o permisible a temperatura de prueba para el material de tubería predominante. Ver tabla A1 o tabla A1M. Tenemos 3.45.4.3. Prueba estática de sistema de tuberías con recipientes como un sistema. Inciso A. Cuando la presión de prueba de un sistema de tuberías conectado a un recipiente es igual o menor que la presión de prueba del recipiente, el sistema de tuberías puede ser sometido a prueba con el recipiente a la presión de prueba del sistema de tuberías. Inciso B. Cuando la presión de prueba del sistema de tuberías excede la presión de prueba del recipiente y no se considera práctico aislar el sistema de tuberías del recipiente, el sistema de tuberías y el recipiente pueden ser sometidos a prueba en conjunto a la presión de prueba del recipiente, siempre que el propietario lo apruebe y que la presión de prueba del recipiente no sea menor al 77% de la presión de prueba del sistema de tuberías, calculada conforme al párrafo 345.4.2, inciso B. Tenemos 3.45.5, prueba de fuga neumática. 3.45.5.1, precauciones. Las pruebas neumáticas implican un peligro de liberación de energía almacenada en un gas comprimido. Por lo tanto, se deberán tomar precauciones para minimizar la presencia de una falla por fragilidad durante las pruebas de fugas neumáticas. La temperatura de la prueba es importante por lo que se refiere a este tema y deberá ser considerado por el diseñador al momento de escoger el material de construcción. 3.45.5.2, dispositivo de alivio de presión. Un dispositivo de alivio de presión deberá ser proporcionado, el cual se ajustará a una presión no mayor que la presión de prueba más el valor menor entre 50 libras o el 10% de la presión de prueba. 3.45.5.3, fluido de prueba. El gas usado como fluido de prueba, si no es aire, no debe ser inflamable ni tóxico. Prueba de presión. La presión de prueba no debe ser menor a 1.1 veces la presión de diseño y no debe exceder el valor menor de 1,33 veces la presión de diseño. La presión no será el 90% de la presión descrita en el párrafo 3.45.2.1, inciso A. 3.45.5.5, procedimiento. La presión se aumentará gradualmente hasta la que la presión manométrica alcanzada sea menor que la mitad de la presión de prueba, o 25 psi, momento en el cual se realizará una visión preliminar, incluido un examen de juntas en conformidad con el párrafo 3.41.4.1, inciso A. A continuación, la presión de prueba se aumentará gradualmente en escalones hasta que la presión de prueba se alcance, manteniendo la presión de pruebas en cada paso el tiempo suficiente para ecualizar las deformaciones de la tubería. La presión se reducirá entonces a la presión de diseño antes de examinar las fugas de acuerdo con el párrafo 3.45.2.2, inciso A. Hay que leer el capítulo 7, que dice las tuberías metálicas y tubería metálica cubierta de no metal. Pasemos ahora a nuestra evaluación parcial. ¿Cuál es la presión que indica el manómetro? La lectura en kilogramos, PSI, kilopascales y bares. ¿A qué párrafo corresponde del código ASME 313? Se sugiere primero traducirlo y después buscar el número al cual corresponde. Continuamos con nuestra evaluación parcial. Tenemos una gráfica de prueba hidrostática de una línea de TAC-Liner en el centro de almacenamiento estratégico Tuzandéperi. Pregunta: ¿a qué hora termina la prueba hidrostática? ¿Cuál es el rango del burdón? El rango registrador de temperatura es de 0 a 70 grados centígrados. ¿Qué temperatura hay a las 10 de la mañana? Pregunta 9. ¿A qué párrafo corresponde
del código ASME B313, este inciso B, se sugiere primero traducirlo. Aquí tenemos la gráfica prueba estática para tuberías y spool. Explique brevemente la siguiente gráfica, empezando desde el 0% y terminando con la presión de prueba para localizar fugas, que deberá mantenerse por lo menos 10 minutos de AMB 313, diciendo cuál es el párrafo que lo menciona. Y para concluir el módulo 11 tenemos una breve historia de las pruebas no destructivas. ¿Cuál fue la primera prueba no destructiva? La respuesta está en Génesis, desde la creación de la tierra. En el principio Dios creó al cielo y la tierra y vio que esto fue bueno. Esto ha sido identificado como la primera prueba no destructiva, una inspección visual. Tenemos la tabla 1.1, la cronología de eventos de pruebas no destructivas. Empezando en 1800, cuando fue la primera termografía observada por Sir William Herschel, y a mediados de 1950 la primera prueba ultrasónica por Donald C. Ehrman. No olvidemos que la calificación es una combinación de capacitación y experiencia. Capacitación como la que están recibiendo. Realizar pruebas no destructivas es una profesión noble para quien es honorable. Cuando pierdes la ética en las pruebas no destructivas, entonces has perdido todo. Datos tomados del Handbook of Non-Destructive Testing, evaluación por Charles Hershey de editorial McGraw-Hill. Repasen los módulos porque vienen las evaluaciones. No olviden suscribirse para que le lleguen las evaluaciones. Atentamente, ingeniero José Luis Cruz Pérez, nivel 2 en pruebas de fuga. Nos vemos en el próximo módulo.